Para dar inicio a nuestro curso, vamos a analizar la estructura de una negociación desde la perspectiva dinámica de las ofertas y contraofertas de los negociadores en su intento por lograr un acuerdo satisfactorio. Vamos a iniciar trabajando en una dimensión, negociación distributiva o posicional, para facilitar la introducción al tema, y más adelante complementaremos las posiciones para incorporar también los intereses. Los invito a poner en práctica estos principios a medida que avanza nuestro curso para que desarrollen sus propias habilidades. El análisis negocial toma su nombre del inglés Negotiation Analysis, utilizado por su creador, el profesor Howard Reifer de la Universidad de Harvard, en su obra seminal El arte y la ciencia de la negociación. Para comprender los principios que rigen el proceso de negociación, es necesario recurrir a la gramática y arquitectura del análisis negocial, ya que el argot que se utiliza es específico a esta disciplina y las estructuras gráficas que se emplean para representarlo también lo son. Tanto la nomenclatura o gramática como la estructura o arquitectura tienen que considerarse desde la primera etapa y una de las más importantes del proceso de negociación, que es la preparación. En una transacción o negociación distributiva, en la que se considera, por ejemplo, la variable precio de un automóvil, una propiedad, etc. Un negociador debe de llevar tres conceptos claramente identificados antes de intentar negociar. 1. El valor de reserva, que es la cantidad límite que está dispuesto a aceptar, ya sea como vendedor, como comprador. Es importante aclarar que esta cantidad es confidencial y no se revela, por razones obvias, a la contraparte en una negociación. Segundo, el BADNA, por sus siglas en inglés, Best Alternative to a Negotiated Agreement, representa la mejor alternativa del negociador si la negociación no se puede llevar a cabo. Es decir, ¿cuáles son las alternativas del negociador si su valor de reserva se rebasa para el comprador o no se alcanza para el vendedor? Y finalmente, en tercer lugar, un negociador deberá de tener claramente identificado su objetivo para negociar. ¿Cuáles son los intereses detrás de su posición? Es decir, ¿cuál es su objetivo? Regresando al valor de reserva, vamos a introducir otro término que se conoce como SOPA, por sus siglas en inglés, Zone of Possible Agreement, o la zona de un posible acuerdo. Esta zona está delimitada por el valor de reserva del comprador y del vendedor. Su valor se determina con la diferencia entre estos dos valores. En principio, es desconocido para ambos negociadores. Su importancia radica en que la probabilidad para lograr un acuerdo es muy grande cuando existe la SOPA. El precio que está dispuesto a aceptar el vendedor es menor que el precio que está dispuesto a pagar el comprador en el ejemplo de una transacción de compraventa. Durante la preparación, el negociador deberá de pensar cuidadosamente cuál será su primera oferta, conocida como el ancla, y si está dispuesto a tomar esta iniciativa. En la literatura hay autores que recomiendan dar el primer paso, argumentando que la probabilidad de lograr la mejor parte del acuerdo se incrementa cuando tomamos la iniciativa. Otros autores están en desacuerdo, diciendo que esperar a la segunda propuesta, esperar a que la otra parte coloque la primera ancla, conduce a una mayor creatividad en el proceso de negociación. En mi experiencia, sin embargo, considero que lo más importante es determinar un ancla realista para no descarrilar la negociación saliéndose de la sopa. Por ejemplo, cuando lanzamos un valor arbitrariamente alto o bajo, puede resultar contraproducente si luego tenemos que hacer concesiones importantes que alertan al otro negociador que se resiste a ceder. Asimismo, esperar a la segunda oferta puede permitir interpretar las intenciones de la otra parte
y reformular nuestra estrategia de negociación. Pero sobre todo, debemos recordar que el nombre de ancla se debe a que crea un efecto psicológico a manera de una embarcación anclada, y los negociadores tienden a dar vueltas en torno a este valor que, si está muy lejos de la sopa, será imposible lograr un acuerdo. Con estos conceptos en mente, podemos ingresar a la arquitectura de la negociación en una dimensión, precio, imaginando una línea en la que colocamos los valores de reserva de ambos negociadores. Después, identificamos la sopa como la distancia entre los valores de reserva. Recordemos que esto solo sucede si el valor de reserva del vendedor o mínima cantidad que está dispuesto a aceptar es inferior al valor de reserva del comprador o máxima cantidad que está dispuesto a pagar. Cuando estas condiciones no se dan, lo más que el comprador está dispuesto a pagar es menos que lo mínimo que el vendedor está dispuesto a recibir, decimos que no hay sopa, sino zona, Zone of No Agreement. ¿Qué es la zona sin acuerdo? La probabilidad de que el acuerdo se dé es muy baja, por razones obvias. Ahora bien, inicia el proceso de negociación cuando una de las partes coloca un ancla y empiezan las contraofertas. Van y vienen las concesiones y aparece el fenómeno conocido como la danza de la negociación. Finalmente, se llegará o no a un acuerdo final en el que los bienes se reparten entre los negociadores. Si hay acuerdo, el valor final caerá dentro de la sopa, no necesariamente en la parte media. Y se incorpora otro término que es el pastel, que es un término popular para representar la superficie de Pareto, y decimos que cada negociador se llevó una rebanada del pastel, por lo que coloquialmente se habla de una negociación ganar-perder, dependiendo de la cantidad de sopa que le tocó a cada negociador. Un buen negociador es conocedor de la terminología gramática de una negociación y de la arquitectura sobre la que se utilizan estos conceptos. Las etapas de la negociación incluyen a. La preparación o diseño preliminar de esta arquitectura. B. La apertura y la táctica para la colocación de las anclas con sus debidas precauciones. C. La danza de la negociación. Y finalmente, D, que es el cierre o acuerdo final y la distribución en la sopa. En el siguiente tema profundizaremos en esta dinámica y hablaremos de la importancia de la observación a través de la dinámica del proceso de negociación.